Buenos días a todos. ¿Se escucha bien? Soy Marilo Montero y estoy hablando ahora mismo para todas estas personas que han sido convocadas para hacer una mesa redonda debate sobre las enfermedades raras y los medicamentos huérfanos en tiempo de COVID. ¿Se me escucha? Sí. Okay. ¿Eso se me escucha? ¿Es Murcia, Valencia? Sí, se escucha perfectamente. Perfecto. Bueno, pues entonces damos la bienvenida también a todas las personas que han sido citadas a través de las redes sociales y vía online para que hagan este interesante debate de un problema que tenemos en España desde hace muchísimos años, que es la atención a las enfermedades raras, a los medicamentos huérfanos, sobre los que llevamos trabajando muchísimo tiempo. Son pacientes, enfermos, enfermas, familias que están sufriendo desde hace muchísimos años, que tienen derechos, que tienen deberes y que estamos reivindicando precisamente el que también en tiempos del COVID se nos atienda. Las personas que vivimos en el mundo de las enfermedades raras nos sentimos como caminando en el arcén de la carretera de la vida social, política, económica, de investigación. Y ahora en tiempos de COVID da la sensación de que nos han echado de ese arcén a medio del campo, porque yo personalmente no estoy oyendo en prácticamente ningún sitio público ni medios de comunicación ninguna referencia a qué está ocurriendo con las familias y los pacientes de enfermedades raras durante tiempos de la pandemia. Quiero agradecer a uno de los patrocinadores, Janssen, que nos ayude a hacer estos foros donde nos podemos unir para hacer crecer nuestras reivindicaciones. Son reivindicaciones a vida o muerte, a un estilo de vida en el que se vive, se sobrevive, se convive y se muere muchísimas veces sin haber sido atendidos como podría serlo si hubiera muchos más avances y apoyos por parte del gobierno y de todas las representaciones administrativas. O sea, no estoy señalando concretamente a nadie, digo gobierno y digo gobiernos, ahora y en el pasado. Estamos en la sala de juntas del Colegio de Médicos de Sevilla, el Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Vía online estamos conectados con Murcia, con Valencia, la capital andaluza, y a través de esta webinar, de este debate virtual, también se están sumando personas interesadas en este tema que van a escuchar lo que van a decir los expertos y que van a poder hacer preguntas posteriormente de escuchar sus ponencias. Aquí en la sala de juntas del Colegio de Farmacéuticos está don Manuel Pérez, que es el presidente de la Fundación MEWER, del Real e Ilustre Colegio Oficial de Farmacéuticos de Sevilla. Muy buenos días, don Manuel. Buenos días. Desde Valencia conectamos con don Ramón Freixes Illueca, que es el director de las Relaciones Institucionales de la compañía Janssen, del grupo Johnson & Johnson. Muy buenos días. Muy buenos días. En Murcia, don Juan Carrión Tudela, presidente de la Federación Española de las Enfermedades Raras, presidente de la Fundación FEDER, presidente de la Alianza Iberoamericana de Enfermedades Raras, ALIBER. Muy buenos días. Hola, buenos días. Don Miguel Ángel Calleja Hernández, que es jefe del servicio de la Unidad de Farmacia del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, que está aquí en la sala de juntas del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla. Buenos días. Muy bien. Y hay dos personas que son vitales para que todo esto pueda producirse a través de esta videoconferencia, que son Bernardo Foronda, de la Fundación MEWER, y Lucía Sainz, del Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, que están haciendo posible a través de los ordenadores y de todas las conexiones online que podamos hacer esta mesa redonda para hablar de las enfermedades raras y medicamentos huérfanos en tiempos del COVID. Le doy la palabra a don Manuel Pérez, que es quien nos va a hablar exactamente de cuál es la situación a día de hoy. Don Manuel. Muchas gracias, Mariló. En primer lugar, saludar, por supuesto, a los buenos amigos Ramón, Miguel Ángel y Juan, que ya hemos coincidido muchas veces en muchos proyectos profesionales, y para mí es un honor compartir estos momentos con ellos. Por supuesto, a Montero por ayudarnos en la presentación de este acto y darnos visibilidad, que al fin y al cabo
la solución de las enfermedades raras pasa muchas veces por la visibilidad y sobre todo también a aquellos que dedican su tiempo pues a que hoy estemos aquí nosotros, y me estoy refiriendo a la compañía Janssen, a Bernardo y a Lucía, como bien dice Mariló, y a todos los que nos están acompañando desde sus casas o sus lugares de trabajo con la intención de debatir sobre el problema de las enfermedades raras. Yo, si les parece, vamos a empezar con una pequeña presentación para intentar analizar cómo es la situación, cómo estamos en el momento actual, a día de hoy. Si me ponéis la presentación, por favor. No pasa. Algún problema hay ahí que no. Ahora parece que sí. Bueno, pues lo primero que tengo que decir, y lo digo siempre, es que participamos en algún tipo de acto en el que se hable de enfermedades raras, es que detrás de cualquier enfermedad rara lo que hay son personas. Y eso no lo podemos olvidar nunca. Son personas las afectadas por enfermedades raras. Y estas personas tienen, evidentemente, sus deberes y sus derechos como ciudadanos, derechos que a veces, no siempre, pero sí a veces, son, digamos, no tenidos en cuenta por los mismos que le exigen el cumplimiento estricto de las obligaciones sociales. Y me gusta recordar siempre que son personas porque detrás de esto hay tragedias, hay familias, hay enfermedades crónicas, hay fallecimientos y hay mucho dolor. Y eso no lo podemos olvidar, ¿no? Una enfermedad rara ya ha sido definido en infinidad de ocasiones, pero bueno, no viene mal decirlo otra vez. Es aquella que afecta como máximo a 5 de cada 10.000 personas. Y un medicamento huérfano es el producto destinado al diagnóstico, prevención o tratamiento de una enfermedad rara. Se llama medicamento huérfano porque su desarrollo de investigación no se producen con normalidad. El origen, y quiero que recuerden esto porque al final de esta pequeña ponencia lo veremos de nuevo, tiene origen genético, luego el código genético va a marcar a los enfermos y la aparición o no de estas patologías. Y los problemas generales a los que se enfrentan estos pacientes son a establecer el diagnóstico, a encontrar el tratamiento y, como he dicho al principio, el desconocimiento social que se tiene sobre estas patologías. Que son infinidad las personalidades del mundo científico que han dicho que hay un problema grave de iniquidad en el diagnóstico de enfermedades raras, porque el cuidado neonatal no es homogéneo, las investigaciones sanitarias son asimétricas, la derivación de pacientes es problemática y eso hace que casi la mitad de las personas con enfermedades raras en España haya sufrido un retraso en el diagnóstico. 50% de las personas no han tenido el diagnóstico a tiempo. Los tratamientos, la investigación es otro gran problema. Juan Carlos Ipizúa del Laboratorio de Expresión Génica de California siempre comenta que la investigación en enfermedades raras es escasa y que es fundamental, al ser escasa, es fundamental que se comparta la información, que se coordine la investigación para conseguir la eficiencia, porque si no compartimos la información ni coordinamos la investigación, la eficiencia no se va a conseguir. Y pone un ejemplo muy gráfico, quizás sea un poco duro, pero es gráfico. Dice que si los médicos y los científicos no mejoran su comunicación, se seguirán curando ratones, pero no personas. Esto es duro, pero es gráfico. Y solo el 20% de enfermedades raras son investigadas. O sea, hay un 80% de las más de 7.000 enfermedades raras de las que se conocen según la Organización Mundial de la Salud, que no son investigadas. ¿Qué ocurre en España? Pues nuestros pacientes no están consiguiendo la prescripción, dispensación o medicación de los medicamentos huérfanos con normalidad. Muchísimas trabas en todo esto, vinculadas fundamentalmente, como también veremos luego, posiblemente a un tema económico, también es importante. Y si esas trabas son habituales en tiempo normal, en tiempo de COVID ni hablamos ya. ¿Qué es lo que ocurre teóricamente? Pues que la Unión Europea designa el medicamento huérfano como huérfano y lo autoriza a un mercado y las agencias de cada país evalúan el valor terapéutico, el precio y el reembolso de esos medicamentos. Pero la realidad es que cada país ha de negociar por separado con las compañías farmacéuticas y eso retrasa la aprobación definitiva de los medicamentos y hace que el acceso no sea homogéneo en toda Europa
y hay problemas en cuanto a precios de financiación, y esto genera problemas de equidad. ¿Por qué ocurre esto? Pues porque evidentemente los reglamentos europeos no se están cumpliendo. El plazo legal que se establece son 180 días para poner un medicamento en el mercado y algunos estados tardan hasta 700 días. Y hay una información muy gráfica que dice que mientras en Alemania la aprobación del medicamento es casi inmediata, en España es habitual esperar bastante tiempo, de 18 y 24 meses la trampa. Y la pregunta que yo me hago siempre es que qué ocurre, bueno, que yo me hago, que nos hacemos todos, es qué ocurre con la salud del paciente, porque los pacientes no pueden acceder a los medicamentos y la salud se puede deteriorar. Solamente la mitad de los medicamentos huérfanos que se aprueban en Europa terminan siendo aprobados en España. Y en España tiene algo que ver con todo esto, bueno, pues la organización territorial y el proceso de transferencias sanitarias, perdón. Y después también, bueno, eso hace como consecuencia de que cada región funcione de forma completamente independiente y tenga incluso hasta el propio informe de posicionamiento terapéutico, aparte de otras diversas problemas vinculados fundamentalmente al diagnóstico y al acceso a los medicamentos huérfanos. No nos deje pasar ahora. Algo ha ocurrido ahí. Perdón por los problemas del directo, que diría María. Ahí va. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues lo que ocurre realmente es que hay mucha dependencia de todo esto de lo micro, entendiendo lo micro como cada hospital de cada una de las ciudades o de las provincias de cada una de las regiones producen renegociaciones que complican todo esto. Como digo, tendrá que ver algo el precio, luego lo veremos también. Y al final, pues la legislación vigente que permite o, digamos, exige que cualquier medicamento demuestre eficacia, seguridad, calidad y eficiencia, al final el precio, la burocracia y la barrera económica suponen una barrera importante para el acceso a los medicamentos huérfanos. Les decía al principio que el 80% tiene un origen genético y que el código genético va a marcar a los enfermos y a condicionar la aparición o no de la patología. Pero hay otro código que entra en juego, que es el código postal. Y ese código postal también va a marcar a los enfermos y a condicionar el diagnóstico, el tratamiento o no de estas patologías. Código postal. Y nos preguntamos qué papel juegan los pacientes en todo este proceso y se tienen en cuenta sus necesidades, porque eso genera inequidad y en todas las regiones españolas pues ocurre exactamente lo mismo. Ahí puede que esté un poco la clave de todo lo que estamos comentando, el costo anual de algunos tratamientos. El costo anual es muy elevado, son medicamentos que tienen una investigación muy larga, muy costosa, dedicado o destinado a muy pocos pacientes, y esto hace que los precios de estos medicamentos sean muy elevados. Ahí aparecen los precios del costo de tratamiento año. Esto hace evidentemente que si todo recae sobre el presupuesto del hospital, pues los gerentes de los hospitales tengan que intentar por todos los medios casar estos tratamientos con los tratamientos habituales del propio hospital. Esto hay muchas formas de intentar arreglarlo. Ahora mismo se está arreglando con una renegociación, como decía antes, entre los distintos regiones, distintos hospitales con los laboratorios, y hay que avanzar. Hay que avanzar un poco más, porque si al principio de toda esta historia todo el mundo miraba a la industria farmacéutica, a la que acusaba de no investigar, finalmente, posteriormente todo el mundo estaba señalando a la administración porque decía, oye, ¿qué es lo que pasa? Porque estas trabas no son normales, que yo tengo una patología rara, estoy empeorando y tengo que tener un tratamiento. Y finalmente, ¿hacia dónde estamos mirando? Pues desgraciadamente, como ocurre casi siempre, estamos mirando a los tribunales de justicia, porque ya hay tratamientos que han sido autorizados por los tribunales de justicia en vez de por quien tiene que estar autorizado, que es por el facultativo, el médico especialista que atiende al paciente. Y ni el médico ni el paciente tienen por qué verse incluidos en su tratamiento por cuestiones burocráticas, por cuestiones de precios que deben resolverse bastante más arriba. Actualmente hay 400 compañías en el mundo que realizan algún tipo de investigación en enfermedades raras, y hay 6.500 millones de dólares de inversión global en este tema, que es bastante, pero que aún es poco. Como hemos dicho al principio, hay un 80% de estas patologías que no tienen ningún tipo de investigación.
Y en tiempos de COVID, que es lo que nos une un poco aquí, bueno, pues en tiempos de COVID los retrasos en el diagnóstico, las pruebas analíticas, la prescripción de medicamentos y la medicación de medicamentos son todavía peores, porque Manuel Posada de la Paz, persona muy apreciada por todos nosotros, director del Instituto de Investigación en Enfermedades Raras, afirmó recientemente en un congreso, en un encuentro iberoamericano en enfermedades raras, en el que tuvimos el honor de participar, pues algunos de los que estamos en esta mesa redonda, dijo que el impacto de la COVID, la atención a enfermedades raras, ha sido de un 30% inferior en acceso al tratamiento, diagnóstico de investigación, y sobre todo dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención, y es que las líneas de investigación y los propios investigadores se están desplazando del COVID en este momento porque hay más fondos para ello y también hay que añadir entre paréntesis más necesidad, más fondos y más necesidad. Pero esa necesidad no quiere decir que dejemos al lado a los pacientes con enfermedades raras. Ahora, actualmente, que se puede extrapolar en español, bueno, pues hay, los hospitales están frenando su actividad porque evidentemente tienen que actuar a la posible ocupación de esas camas por COVID. La prioridad es el COVID y solo en este momento tienen prioridad los enfermos oncológicos, los que tienen enfermedad potencial grave, los embarazos por parto, trasplantes y transfusiones. No me dejes pasar ahora tampoco, Lucía, perdona. Yo creo que está la pantalla ocupada. Bueno, sí, ya terminaba aquí, terminaba con esta. Muchas gracias por su atención. Creo que he hecho una pequeña exposición de cómo está la situación para la posterior intervención del resto de ponentes y del debate. Así que muchísimas gracias, queda a vuestra disposición. Muchísimas gracias, Manuel Pérez. Vamos a escuchar ahora a los webinars, a los seguidores online que vayan tomando notas de las preguntas para hacerlas y exponerlas cuando termine todas las exposiciones. Damos el turno de palabra a don Miguel Ángel Calleja, que habla desde la farmacia hospitalaria. Sí. Muchísimas gracias por la invitación, por contar con la visión de la farmacia hospitalaria y bueno, por poder reunirnos para tratar de avanzar en este tema. Desde la Asociación de Farmacia Hospitalaria tratamos de, digamos, nuestro objetivo es conseguir los mejores resultados en salud para los pacientes. Y una de las herramientas precisamente es la evaluación de medicamentos y evaluar esa eficacia y conveniencia que comentaba nuestro presidente. Y en ese sentido, yo quería comentar que el circuito completo del medicamento empieza en la investigación. Y la investigación es vital. Y como estas enfermedades tienen la prevalencia tan sumamente baja, pues claro, aunque sean unos costes muy altos, hay muchos inversores que no la priorizan. Priorizan otras enfermedades que son más prevalentes y entonces ahora mismo la inversión en cardiovascular o la inversión en diabetes es muy superior a la inversión en huérfanos. Entonces, por eso yo creo que desde las administraciones debemos incentivar mucho más la investigación en medicamentos huérfanos, muchísimo más. Yo creo que hay una pieza clave, porque no todos los laboratorios son como Janssen, que investiga en este tipo de enfermedades y que además nos ha estado dando el cetuximab gratuito durante todos estos años. Es decir, una enfermedad que se trata con un medicamento de ellos y nos lo han dado gratuitamente. Esto no es lo más frecuente. Entonces, si tú no investigas, no llega el siguiente paso, que es la autorización, que te da la Agencia Europea de Medicamentos y luego, posteriormente, la Agencia Española de Medicamentos. Y después viene el proceso de financiación. Si decide el Ministerio de Sanidad decide si ese medicamento se financia en España o no se financia. Entonces, y posteriormente llega el acceso a las regiones que son las que tienen el presupuesto. Claro, cuando un medicamento no está financiado en España, no podemos mirar ni al hospital ni a la región, porque es una decisión del nivel nacional. Y aún así, hay muchas ocasiones en donde los servicios de farmacia importamos medicamentos extranjeros porque los pacientes los necesitan y aún no ha sido pedido a lo mejor con ningún laboratorio para comercializar en España. Además, también adecuamos la forma farmacéutica. A veces tenemos que hacer formulación magistral, como es el caso de la ilevenona, para que los pacientes no tengan que tomar mucha cantidad de comprimidos y se lo sumamos en uno solo, se lo ponemos en forma de solución. O en muchas ocasiones también lo que hacemos es promover la administración domiciliaria. Por ejemplo, la enfermedad de Hunter, nosotros hemos tenido un niño que ha estado viniendo al hospital pues, cada semana de los miércoles durante los primeros años de su vida con su madre o con su padre, o en algunas cosas, veces con los dos. Y bueno, afortunadamente al final, a través de una colaboración público-privada, estamos yendo a la casa de este niño todos los miércoles por la tarde, porque por la mañana va al colegio.
Entonces, claro, yo creo que esta es la colaboración que tenemos que hacer para que los pacientes esto les altere lo menor posible ya la calidad de vida que ya de por sí la tienen bastante alterada. Me ha encantado que nuestro presidente comentara el tema de Alemania. A mí me encanta el modelo alemán. Ellos automáticamente aceptan el precio propuesto por la industria y al año reevalúan los resultados. Esto es lo que en España no hacemos. En España nos pegamos 18 o 24 meses evaluando para ver si te dejo entrar o no, pero una vez que estás dentro, no te reevalúo los resultados en salud. Ahora hay una iniciativa muy bonita con Valtermed a nivel nacional para reevaluar las terapias celulares y demás, y hay 8 medicamentos que están en ese lugar. Yo creo que quizá los medicamentos huérfanos había que priorizarlos mucho en este sentido. O sea, entre usted rápido, porque lo necesitamos, y reevaluaremos los resultados en salud dentro de un año. Y al año, el IQWiG alemán a veces te quita la financiación, otras veces te baja el precio, pero es al año y ya por lo menos los pacientes están tratados. Yo creo que esto es fundamental. Vamos a tratar a los pacientes y una vez tratados vamos a ver cómo responden. Oye, que no responde bien. Se quita el medicamento, se pone otro, pero por lo menos estamos tratando. Y en cuanto al tema de los informes de posicionamiento terapéutico, estoy muy de acuerdo con Manuel en el hecho de que el informe de posicionamiento está hecho a nivel nacional y eso es vinculante. Todas las comunidades autónomas deben aceptarlo. Sin embargo, tenemos una inequidad entre regiones, las que son muy centralizadas en la sanidad, como Asturias, Aragón, País Vasco, incluso Cataluña, lo evalúan una vez, pero las que no somos tan centralizadas como Andalucía o Madrid, pues tener un hospital que haya dicho que sí y otro hospital que haya dicho que no. Y esto no es admisible. Yo entiendo que la mayor equidad es la equidad de los resultados en salud. O sea, que trates con A o trates con B, el paciente esté bien. Pero no puede ser que yo tenga un medicamento y el hospital de 6 kilómetros a la derecha o a la izquierda no lo tenga. Esto no podemos defender en ningún lugar. Y está ocurriendo. Y es una pena. Es una pena. Yo creo que esto sí lo podemos resolver a nivel de las comunidades autónomas y de los hospitales. En el COVID, pues claro, estoy de acuerdo completamente. Nosotros hemos notado muchísimo la menor incorporación de nuevos tratamientos. Han bajado como un 25% los nuevos diagnósticos de todo lo que no sea oncológico. Pues claro, ahí están también los medicamentos. Nosotros tenemos el 5% de nuestros pacientes tienen medicamentos huérfanos, supone el 23% del presupuesto, es decir, son medicamentos más caros, aunque sean muy pocos pacientes, y una iniciativa muy interesante que hemos hecho en tiempos de COVID para facilitar la vida a los pacientes es que a través de un convenio con el Colegio de Farmacéuticos, los pacientes que venían mensualmente al hospital a que le dispensáramos la medicación, porque era hospitalaria, se lo estamos enviando a la farmacia pública, a la que ellos eligen. Ellos eligen la farmacia, nos comunica el colegio cuál han elegido y se lo enviamos allí. De forma que durante la alarma la farmacia iba a la casa del paciente a darle ya el medicamento para que no tuviera que moverse y ahora pues el paciente ya que va a la farmacia por el resto de su tratamiento pues también recibe este tratamiento. La atención farmacéutica se la estamos prestando colaborativamente y de nosotros con vía teléfono o a través de plataformas digitales como estamos hoy aquí. Y yo creo que, y por último quería decir que aunque el COVID está suponiendo un retraso en los diagnósticos, en los inicios de tratamiento, creo que es una oportunidad también. Es una oportunidad para que el nivel de inversión en sanidad y también en medicamentos huérfanos pueda ser mayor. Porque tenemos varios puntos por debajo de lo que invierten otros países como Alemania o Estados Unidos. Y es cierto que a lo mejor no estamos en su misma situación, pero el hecho de que la inversión en sanidad pudiera crecer al ser este aspecto tan importante y que está suponiendo el que se pare la economía y el que se paren otras muchas cosas, pues quizás con esa mayor inversión se pudiera dar una mayor respuesta y ojalá que consigamos que se prioricen estos pacientes. Muchísimas gracias, Miguel Ángel Calleja. Habla Murcia, don Juan Carrión Tudela. Eso va a hacernos una exposición sobre la perspectiva de los pacientes. Pues muchas gracias. Muchas gracias, Mariló. Y bueno, quiero en primer lugar agradecer a la Fundación Meuer, de manera especial al Ilustre Colegio de Farmacéuticos de Sevilla, en la persona de Manuel, toda su junta directiva, Bernardo y Lucía, por la extraordinaria organización de este foro debate. Y también de manera especial mi agradecimiento a Janssen, la persona de Ramón Freses, por estar siempre a nuestro lado, por dar difusión de la situación de las enfermedades raras, no solo en España, sino también en el contexto internacional. Y bueno, pues me vais a permitir, ¿no?, que en este foro pues yo os transmita también la realidad a la que se enfrentan, ¿no? 3 millones de personas y de sus familias que se encuentran
en una situación de doble vulnerabilidad, ¿no? Y lo digo así, ¿no? Porque el colectivo de personas con enfermedades raras siempre hemos sido un colectivo, ¿no? de riesgo, ¿no? Pero porque convivimos con patologías que el 80% son genéticas, crónicas, multisistémicas y en muchos casos, ¿no? degenerativas y con un alto porcentaje de mortalidad. Pero de igual forma, esta situación de pandemia con la que todos estamos conviviendo, pues también nos ha situado, por un lado, un miedo al contagio, pero también un doble miedo a esa interacción, ¿no? De lo que significa el convivir con el virus y convivir con una patología, en este caso, rara. Por lo tanto, son grandes retos a los que también nos enfrentamos día a día las personas y las familias que convivimos con estas más de 7.000 enfermedades raras que se conocen. Y para poder valorar el impacto que está provocando esta situación de COVID en nuestras familias y en las personas que convivimos con estas enfermedades raras y sin diagnóstico, también hay que contextualizar una situación que es especialmente importante. Manuel hablaba de tres cuestiones claves, ¿no? Para el colectivo de enfermedades raras. En primer lugar, el diagnóstico. Y si el tiempo medio en conseguir un diagnóstico en España, según los últimos datos que manejamos a través del estudio de necesidades sociosanitarias elaborado por la Federación Española de Enfermedades Raras, hemos reducido a 4 años la media para conseguir el diagnóstico. Tenemos que tener muy presente que hay personas que llegan incluso en un 20% a superar los 10 años para conseguir un diagnóstico, pero hay personas que llegan incluso a morir sin conocer el diagnóstico y ponerle nombre, en este caso, a la enfermedad con la que conviven. Y también, cuando hablamos de diagnóstico, ¿no? Hay que tener otro dato que para nosotros es especialmente impactante, ¿no? Y es que 1 de cada 4 familias se tienen que desplazar fuera de su comunidad en búsqueda de ese diagnóstico, en búsqueda de una solución, en búsqueda de conseguir, en definitiva, el nombre de una enfermedad. Y esta es la realidad. Y un retraso en el diagnóstico lo que hace es agravar la enfermedad. Y precisamente esta situación de COVID está retrasando también estos diagnósticos. Y esta contextualización pues la tenemos que tener todo muy presente. Pero realmente otro de los problemáticas más importantes a las que nos enfrentamos es que muy poquitas enfermedades raras, solo el 5% de las más de 7.000 enfermedades raras disponen de un tratamiento. Y lo he dicho bien, solo el 5 de las más de 7.000 enfermedades raras disponen de un tratamiento. Pero es que Manuel lo ha contextualizado muy bien, es decir, esos pocos medicamentos huérfanos que existen, pues evidentemente en nuestro país, y tú también, Mariló, lo decías, y señalabas al gobierno y a los gobiernos, es decir, en todos los tiempos nunca se ha garantizado un acceso en equidad al paciente, a los medicamentos huérfanos existentes. Y si el ejemplo que nos ponía de Alemania, en donde una vez que se aprueba el medicamento en Europa, al día siguiente, este medicamento tiene acceso el paciente, pues en España estamos hablando de 18 y de 24 meses. Pero también estamos hablando de otra realidad, que si en Europa hay 92 medicamentos huérfanos autorizados y comercializados, en nuestro país solo el 50% de esos medicamentos huérfanos tienen acceso y están comercializados en España. Y yo siempre he dicho que este reloj nos funciona a todos por igual, pero para un papá, para una mamá que sabe y es conocedora de que existe un medicamento huérfano en Europa que puede mejorar la calidad de vida, que no curar, y lo digo bien, mejorar la calidad de vida y no curar la enfermedad, que puede mejorar ese día a día. Y en España no es posible, evidentemente la situación es muy grave y convivir ante esas situaciones a las familias se nos hace muy, muy difícil. Y aquí hay que trasladar ese mensaje a los responsables de la Administración, porque en España no solo ocurren esos retrasos y que esa mitad de los medicamentos huérfanos que están autorizados y comercializados en Europa a España no llegan, y somos todos europeos, se nos llena la boca de decir que somos europeos. Pues si somos europeos, España también es Europa y España tiene que tener pues esos mismos derechos. Es decir, y si somos capaces
en un país como Alemania de garantizar esa accesibilidad, ¿por qué no somos capaces en España de hacerlo? Pero es que aquí nos enfrentamos a otras realidades muy difíciles, y es que tenemos 17 comunidades autónomas, y cuando habla en una frase que es una frase de Manuel, que a mí también me impactó en su día cuando se la escuché hablar en el Congreso de Medicamentos Huérfanos de Sevilla, ¿no? Es decir, el medicamento huérfano muchas veces está también supeditado al código postal donde resida el paciente. No es lo mismo residir en Andalucía que residir en Murcia ni residir en Madrid. Y eso sí que es una problemática que le tenemos que dar respuesta a nosotros, porque todos los ciudadanos españoles tienen el mismo derecho. Y igual que tienen los mismos derechos, tienen que tener las mismas obligaciones. Pero si existe un medicamento huérfano autorizado en España y comercializado, ese medicamento huérfano autorizado y comercializado tiene que ponerse a disposición del paciente en las mismas condiciones en cualquier lugar donde resida. Y eso no está ocurriendo en España. No está ocurriendo, y hay situaciones de inequidad en el acceso que desde FEDER las hemos denunciado y vamos a seguir haciéndolo, porque tenemos que luchar para que esto no ocurra. Porque precisamente cuando esto lo vuelcas en una situación de pandemia como la que nos enfrentamos, pues la problemática todavía se agrava mucho más. Y esto es clave y es importante. ¿Y qué impacto ha supuesto el COVID en los pacientes? Pues mirad, hemos tenido, aquí voy a utilizar los datos que nos ha facilitado una encuesta europea en donde la Federación Española de Enfermedades Raras ha participado. Y este dato nos tiene que hacer reflexionar, porque el dato es que 9 de cada 10 personas con enfermedad rara o en búsqueda de diagnóstico han visto interrumpida la atención a su patología. Y esto es muy grave, y esto sí que nos tiene que hacer reflexionar. Si ese 9 de cada 10 están viendo que ese seguimiento de su patología, esa atención de cada una de las enfermedades con las que conviven, se ve interrumpida, pero por supuesto que genera una gran incertidumbre en la persona, en la familia y sobre todo un gran agravamiento de la enfermedad. Y esto es algo importante, que es lo que tenemos que poder subrayar y poderlo transmitir para que podamos entre todos mejorar esta situación. Pero es que cuando hablamos de tratamiento y de diagnóstico también hay datos, pero datos aquí en España. Y es que el 33% de las personas con enfermedades raras han visto canceladas sus pruebas de diagnóstico. El 32% también de las personas han visto interrumpido el acceso al tratamiento, y un 31% de las personas también han visto interrumpidas las intervenciones quirúrgicas y trasplantes que tenían planificado. Y evidentemente al COVID hay que darle respuesta, claro que sí, pero a las personas que conviven con enfermedades graves, raras y crónicas también hay que seguir dándole respuesta. Y esto es algo que tenemos que convivir, pero lo importante es que no solo tenemos que afrontar esas nuevas necesidades, sino también tenemos que darle respuesta, porque estos pacientes necesitan respuestas precisamente para tener un mínimo de calidad de vida. Y eso hay que, entre todos, tenemos que ser capaces de trasladárselo a los responsables de las diferentes administraciones para que entre todos busquemos esas soluciones. Y en la parte social también quiero subrayar otro dato que para mí me parece realmente importante, y es que las consecuencias sanitarias, como todos hemos visto y estamos viendo, están siendo devastadoras, pero también en el ámbito social, porque el 70%, y esto es un dato también muy importante, el 70% de las familias españolas han visto canceladas e interrumpidas las terapias. Y las terapias donde no existe un tratamiento que cure, las terapias de rehabilitación, en este caso fisioterapia, logopedia, estimulación cognitiva, son muy necesarias para los pacientes con enfermedades raras porque contribuyen en esa mejora de la calidad de vida. Y el 70% de estas familias con esta situación de COVID lo ha visto ininterrumpido.
Y hay dos cuestiones para finalizar mi intervención que también quiero tener en cuenta. FEDER, hoy somos 381 asociaciones de pacientes que convivimos y que trabajamos en todo el territorio español. Detrás de todas y cada una de estas asociaciones hay personas, hay familias que convivimos en torno a esa fortaleza del movimiento asociativo. Estas asociaciones realizan un trabajo extraordinario, pero estas asociaciones también han tenido un grave impacto con el coronavirus. Han tenido que interrumpir toda la atención directa que estaban desarrollando en diferentes centros de atención multidisciplinar. Han visto como los fondos de carácter privado que ayudan en la sostenibilidad de estas organizaciones se han visto desaparecidos e incluso inexistentes en la actualidad. Y eso está provocando que algunas de estas asociaciones tengan que llegar al cierre de su actividad. Y esto es una gran preocupación para FEDER y es una gran preocupación para la sociedad, porque el tercer sector, el movimiento asociativo, llega donde la administración no es capaz de dar respuesta. Y por lo tanto hay que mandar también otro recordatorio a los responsables de la administración, que es importante que apoyemos el movimiento asociativo y lo apoyemos también con ayudas que permitan garantizar la sostenibilidad de todos y cada uno de los proyectos que estas organizaciones están desarrollando y que dan respuesta a necesidades que la administración a día de hoy no lo realiza. Y la investigación es el futuro y la esperanza para 3 millones de personas que convivimos con una enfermedad rara, huérfana o poco frecuente en España y sin diagnóstico. Hoy vemos ese paralelismo. Vemos que para que haya una solución al COVID tenemos que hablar de investigación. Todo el mundo habla de investigación. Manuel Posada nos trasladaba, como decía Manuel, que ahora los investigadores están investigando COVID porque hay fondos para investigar COVID. Pero esto lo llevan demandando las familias con enfermedades raras décadas atrás. Es decir, si hubiésemos sido capaces de invertir en investigación en España, probablemente no hubiésemos paliado esta situación, probablemente no, pero nos hubiese permitido generar herramientas que nos permitieran mejorar la atención y la respuesta a los pacientes. Porque España invierte en investigación el 1,3% de su Producto Interior Bruto. Está lejos de la media europea, que invierte en el 2,12% del Producto Interior Bruto. Y lejos de esos países como Suecia, que invierten el 3% del Producto Interior Bruto. Si realmente queremos ser un país que piense en una sanidad universal, en una sanidad que dé respuesta a todos los ciudadanos, tiene que ser tenemos que ser un país que invierta en investigación y que tenga una media de inversión similar a Europa. Y esta es la reflexión que yo en esta primera intervención quería compartir con todos ustedes. Sobre todo la necesidad de seguir estando unidos para dar respuesta a las familias y a las personas que conviven con una enfermedad rara y sin diagnóstico en España. Muchísimas gracias, señor Carrión. Lo vamos a hablar. Es el turno de palabra desde Valencia de Ramón Freixes y Llueca. Va a hacer la exposición desde la perspectiva de la industria farmacéutica. Señor Freixes. Pues muy buenos días a todos y espero que se encuentren bien, que esto es importante en nuestros días, ¿no? Y vaya por delante pues mi más sincera enhorabuena por esta iniciativa, que ya es un gran clásico dentro de nuestro entorno sanitario, así como mi agradecimiento por hacernos partícipes y permitirnos un año más disfrutar de su puesta en escena y contenidos. En una de las claves que nos ha dejado esta pandemia, o que algunos ya llaman sindemia, es la importancia que tiene la salud en la economía. Si la salud va mal, la economía va mal y viceversa. Y un país más sano siempre es un país más rico, pero sobre todo más justo. Y en esta línea me gustaría hablarles de nuestro compromiso con todos los pacientes y personas en general, pero muy especialmente con los pacientes y familias que sufren una enfermedad rara y más durante esta crisis, en la que nos estamos centrando fundamentalmente en 3 aspectos. Abastecer bien nuestro país de fármacos para que ningún paciente se quede sin medicación y, de hecho, hemos estado trabajando 24 horas del día, los 7 días de la semana, incluso los fines de semana, trabajando para ello, para producir y fabricar y poder abastecer, así como pues
facilitando, colaborando con las distintas administraciones en diferentes donaciones para EPIs, para test y, en definitiva, en necesidades prioritarias en estos momentos. Por otro lado, también en buscar un tratamiento de una vacuna eficaz y segura para la COVID-19, pero sin dejar de investigar en las enfermedades graves de impacto social como las enfermedades. Y, en tercer aspecto, sería ver cómo podemos ayudar a la reactivación económica de nuestro país, luchando para atraer aún más inversión, entre otras acciones como la transformación digital, pero también sensibilizando a las administraciones públicas, y aquí se ha hablado mucho, en que verdaderamente no solo el COVID es importante, sino que todo lo que no hagamos con lo no COVID, pues vamos a sufrirlo en el futuro muy inmediato. Asimismo, me gustaría, y más que nunca, por razones obvias, dirigirme a ustedes desde la visión de nuestro modelo afectivo-efectivo que algunos de ustedes ya conocen. Modelo que, como muchos saben, se desarrolla en base a 4 pilares, básicamente. El primero es la importancia de curar, pero sobre todo también de cuidar, que todo esto tiene que estar basado en la evidencia científica, tanto de la efectividad como de la afectividad, con confianza y empatía, pero sobre todo con dignidad y mucha humanidad. Desde el punto de vista de estos 4 pilares quería hablarles, pero sobre todo desde el primero, que de una forma u otra proyecta a todos, es decir, el de cuidar y el de cuidar. Pues actualmente el abordaje de todas las esferas alrededor del paciente y la persona, como también se ha comentado aquí, se hacen imprescindibles. Y me refiero a la esfera no solo física, sino a la esfera emocional, pero también a la esfera social y, si me apuran, también a la esfera económica. Un enfoque en busca de una aproximación que aporte valor a la persona y su entorno, pero desde un punto de vista holístico y líquido, es decir, en el que todos influyen. Por ello, nadie somos prescindibles, insisto, prescindibles. Y estoy hablando de las asociaciones de pacientes, estoy hablando de los profesionales sanitarios, también de las universidades, de la industria farmacéutica, de los medios de comunicación especializados y, sobre todo, muy importante, las autoridades sanitarias que sean sensibles a ello. Es decir, todos y cada uno de los agentes relacionados con nuestro sistema sanitario, es decir, con nuestra salud. Siendo todos representados en el foro Premios Albert Llobet, que muchos también conocen y del que podemos hablar luego durante el debate y que lleva ya una andadura de casi 8 años. Y nadie somos prescindibles por las implicaciones que la salud y el trabajo de todos tiene en la vida de las personas, incluyendo e influyendo, lógicamente, en todas las esferas. Y por ello es muy importante un paciente empoderado, lo cual implica que esté formado, informado y preparado para cuidar y defender su salud hasta los últimos términos. En este sentido, vaya mi reconocimiento, además de los profesionales sanitarios y las autoridades sanitarias, por el esfuerzo que están haciendo durante esta sindemia, aunque hay algunos que dicen que también hay que incluir la parte genética porque verdaderamente tiene un gran impacto. Reconocimiento a todos ellos, sí, pero muy especialmente a las organizaciones de pacientes aquí representadas en MEWER y FEDER. Felicidades, Juan, felicidades, Manuel, Bernardo, Sofía, por el trabajo encomiable que estáis haciendo de información, formación, acompañamiento y asegurar que la medicación llegue de forma segura y adecuada. Así como muy importante en estos días, como elementos fundamentales en cuanto a fuentes de información veraces y con criterio, un papel crucial en la difusión a la sociedad. Además, están apoyando y estáis apoyando, y quiero también reconocer que aquí todavía queda mucho camino por recorrer en la destrucción de barreras que muchos ya habéis apuntado y que luego podemos comentar durante el debate. Barreras sobre todo a la innovación, que creo que en este sentido estáis haciendo también un trabajo encomiable, ¿no? Por lo tanto, yo creo que todas las personas y familias con enfermedades raras y su entorno pueden estar bien contentos de la representación y del trabajo que estáis haciendo, ¿no? Y más aún en estos momentos de incertidumbre que suponen, pues, un periodo que muchas veces nos lleva al bloqueo de lo desconocido, muchas veces a estrés y sobre todo a un miedo que puede llevarnos a lo que muchos han hecho, que es quedar separados o encaminarnos, como estáis comentando y haciendo,
a la búsqueda de la innovación y pensando sobre todo, porque yo creo que hay que pensar ahora ya fuera de la caja y no solo en el corto plazo y en compartimentos estancos o en silos independientes. Pues ya hemos visto cómo influyen unas en otras, lo socio, con lo sanitario, con lo económico, con lo emocional, etcétera, etcétera. Y es que lo que hagamos hoy o lo que no hagamos o lo que hagamos mal puede tener implicaciones muy negativas. ¿Cuál es sin duda el mejor camino que habéis apuntado todos vosotros? Pues yo creo que la ciencia. Y es que la ciencia tiene múltiples e importantes vertientes para nuestro futuro. Por un lado, permite caracterizar la fisiología de la enfermedad. Por otro lado, fisiología y fisiopatología, lógicamente, investigar nuevas dianas y medios y modos de acción, descubrir tratamientos más específicos, eficaces y seguros y, sobre todo, desarrollar también nuevas formas galénicas y vías de administración. Ciencia y evolución que, además, cambian los estándares totalmente y lo que antes podía considerarse de calidad y bueno, hoy no es ni correcto. Un círculo, además, que se retroalimenta y que no deberíamos detener para no poner más piedras todavía en el camino y en el acceso a la innovación. Y en esta área, en este sentido, yo creo que el área de enfermedades raras que nos ocupa tiene una importancia totalmente extrema. En Janssen en concreto seguimos investigando en varios de ellos, como por ejemplo ya se ha comentado antes, la enfermedad de Castleman, la macroglobulinemia de Waldenström o incluso la hipertensión arterial pulmonar. Y en lo referente a vacunas, aunque no sé si dado un poco pues el problema que está teniendo la investigación en el área del COVID con lo que sería la investigación en enfermedades raras, aunque ya les digo que en nuestro caso nosotros no hemos detenido ninguna de nuestras líneas de investigación. Es un momento, una situación importante la que estamos viviendo con esta pandemia. Me gustaría comentarles algo sobre el tema de las vacunas. En referente a las vacunas, en Janssen tenemos una gran experiencia y nuestra última aportación ha sido la vacuna frente al ébola. Ahora le explicaré por qué estoy comentando esto del ébola, que fue aprobada en la EMA hace unos meses para todo el mundo. También, asimismo, estamos desarrollando una vacuna preventiva frente al VIH y precisamente están empezando fases 3 en nuestra comunidad, en nuestro país. Y comentarles con respecto a la del COVID, en España están ya en concreto 3 hospitales participando en fase 2B y se están empezando 2 ensayos clínicos, uno en Estados Unidos con 60.000 voluntarios sanos y otro en Europa con 30.000 voluntarios sanos. ¿Y por qué les comentaba lo del ébola y lo del VIH? Porque el vector, la plataforma que se ha utilizado para la inoculación del material genético es el mismo que vamos a utilizar para la vacuna de la COVID, lo cual quiere decir que está muy probada. Y esto es muy importante porque la vacuna del ébola y este vector está incluso aprobada para lactantes, niños de menos de 1 año, lo cual prueba los altos niveles de seguridad y eficacia que puedan tener. De hecho, hemos comenzado ya la producción a riesgo de esta vacuna, aunque normalmente, como ustedes saben, pues empieza a producir pues cuando los resultados ya son posibles. Esta vacuna estamos empezando ya y además sin ánimo de lucro para que en el caso de que los ensayos clínicos sean positivos, lo cual esperamos, tengamos cientos de millones de estas dosis y podamos comenzar a vacunar siempre y cuando las autoridades sanitarias consideren oportuno. Decirles que tenemos un compromiso de producir, de fabricar 1.000 millones de dosis a lo largo del 2021. Pero en general, cuando tenemos los tratamientos y vacunas, no los valoramos lo suficiente, pero cuando no los tenemos, como sucede ahora, nos damos cuenta de lo importantes que son y eso ya lo saben las personas que sufren una enfermedad rara. Y estamos tomando conciencia estos meses que no hay economía sin salud, pero que no hay salud sin fármacos y sobre todo no hay fármacos ni vacunas sin inversión en investigación, desarrollo e innovación, como aquí se ha comentado más de una vez. Porque está claro que tenemos una gran dependencia de sectores como el turismo, la construcción, la automoción, sectores
por los que hay que seguir apostando, sí, pero también hay que apostar por sectores y compañías que invierten más en investigación e innovación, y creo que el sector farmacéutico innovador puede ser un gran generador de riqueza y que ayude a nuestra reactivación económica. Asimismo, creo que los profesionales sanitarios y las asociaciones de pacientes tienen que tener mucho más protagonismo y deben estar presentes en las mesas y en los órganos donde se toman las decisiones de su propio futuro y de su propia vida, porque realmente las que mejor saben y entienden lo que necesitan y sus prioridades. Está claro que queda mucho camino por andar. Y como decía Machado, se hace camino al andar, pero yo le digo, pero se hace más camino y más rápido si además se hace camino innovando. Y mejor aún si vamos por el camino de la afectividad y la efectividad que cubre todas las esferas del paciente, la persona y su entorno. Pero para ello no nos podemos olvidar de la ciencia, de la innovación y sobre todo de su acceso, que hoy aquí se ha nombrado y se ha comentado bastante profundamente y abiertamente. Pues ambas contribuyen, lógicamente, a proteger la salud, sus impactos y sus implicaciones, aumentar la esperanza de vida y su calidad, sin olvidar que un aumento de un año en la esperanza de vida implica un aumento en el 4% de nuestro PIB y además que este 73% de este aumento de esperanza de vida es debida a la investigación y a los fármacos como pudieran ser los antibióticos, las vacunas y los anticuerpos monoclonales. Ojalá que siendo conscientes de lo que la salud impacta en la sociedad y para que ésta sea más justa, aumentemos nuestra dedicación e inversión en ciencia e innovación y acceso sobre todo a la misma. Lo hagamos de la forma más afectiva y efectiva porque lo afectivo es efectivo y multiplica la efectividad, es decir, aplicando nuestro modelo afectivo-afectivo, lo cual supone también poner a la persona, verdad, en el centro de nuestro sistema sanitario. Y esto solo lo podemos conseguir juntos, entre todos, sin que falte nadie. En resumen, dándole la importancia que se merece a la salud, el bienestar y a través de las alianzas y la colaboración público-privada de confianza y con confianza, tal y como está sucediendo durante esta crisis, que no son más que seguir los objetivos de desarrollo sostenible de Naciones Unidas, sobre todo el objetivo 3 de salud y bienestar y el objetivo 17 de alianzas estratégicas. Yo sin más, pues y estando abierto a la discusión y luego al debate, pues agradecerles su amable atención. Muchísimas gracias. Mientras llegan las preguntas que me pueden trasladar tanto Bernardo como Lucía, que hayan llegado a través de la webinar o de la videoconferencia, a mí me gustaría exponer una reflexión que me ha sobrevenido conforme estaba escuchando a todos ustedes. La SARS-CoV-19 es una enfermedad rara. La SARS-CoV-19 es una enfermedad rara que no se sabe aún a ciencia cierta dónde ni cómo se originó. Todavía no sabemos todos los efectos que está causando en la salud dependiendo del individuo. Todavía no sabemos ni por dónde viene, ni cómo se va, ni qué pasará meses después incluso de haber superado la COVID-19. Por lo tanto, es una enfermedad rara a la que ya se va a encontrar una vacuna que, según dice el ministro de Sanidad, llegará a fin de año o en primavera del año que viene, avalado incluso por científicos internacionales que contestaban well, yes, yes, yes. ¿Me quieren explicar ustedes por qué hemos encontrado una vacuna en un año, ahorrándoles a todos ustedes el tiempo de investigación para conocer el antídoto de una enfermedad que no sabe cómo se genera, que no sabe cómo se cura? Y ya han encontrado, por tanto, tenemos la sabiduría, han sacado el dinero para generar la vacuna. ¿Me puede explicar alguien qué pasa con las enfermedades raras? Porque si voy al número de muertos, creo que ya vamos por 70.000 según fuentes. En España tenemos 3 millones de enfermos de enfermedades raras y no se ha estudiado nada. ¿Me lo quieren explicar?
Yo, si quieres, en la presentación que he hecho, he usado algunas diapositivas que habitualmente suelo poner, y es que la clave de todo lo que comentas, porque el SIDA fue una enfermedad rara en sus orígenes, el ébola fue ultra rara porque afectó en España a una sola persona, pero la clave de todo está en que esas enfermedades, incluido el SARS-CoV-19, no han producido alarma social. Perdón, pero han producido alarma social estas patologías. Y las enfermedades raras no producen alarma social. Ahí es donde está la clave de todo esto. Si las enfermedades raras, algunas, pusieran algún tipo de alarma social, estoy convencido de que el movimiento que sería exactamente el mismo que se ha hecho ahora. Porque se hizo con el ébola, de que se hizo con el SIDA, que se está haciendo actualmente. Igual que podemos citar el síndrome de Creutzfeldt-Jakob, podemos citar infinidad de enfermedades Zika, por ejemplo, enfermedades que aparecen de pronto en los países del primer mundo y que generan una tremenda alarma social. Es la alarma social, claro. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, la alarma social dice también que haya habido una inversión mayor, no solo por empresas privadas, sino también por la propia administración. Y es verdad que y además hay muchas enfermedades raras que no son contagiosas. Al no ser contagiosas, hay muchos inversores que a lo mejor, bueno, pues el número de casos va a ser bajo siempre y la rentabilidad inferior. Entonces, claro, yo estoy de acuerdo completamente contigo, Mariló, la ciencia actual permite conseguir una respuesta a una enfermedad en 8 meses. Lo permite. Y bueno, ojalá que llegue de verdad cuanto antes y podamos decir que eso es así en la vida real también, ¿no? Pero el problema de las raras no llega a esa prevalencia. En ningún caso. En ninguna de las enfermedades raras tenemos tantos casos en tan poco tiempo y entonces el nivel de inversión es inferior. Porque si toda la inversión que ha habido en COVID se centra en enfermedades raras, también estaríamos en una situación mejor dentro de un año, ¿no? ¿Quién quiere empezar por Freixes o Carrión? ¿Quién se anima? No escuchamos. El micrófono de Juan. Está con el mute. Creo que está Ramón. Coincido. ¿Me escucháis ahora? Ahora sí, Juan. Ahora sí. Vale. Nada, pues que os decía que coincido plenamente con los compañeros y Mariló, tú lo decías, yo creo que también en mi exposición lo he hecho referencia, yo creo que los pacientes que convivimos con cualquier enfermedad rara a día de hoy en España, vemos ese paralelismo con el COVID, ¿no? Porque es ese miedo a no saber, es decir, toda esa incertidumbre a la que yo hacía referencia, todos esos miedos que también se plantean las familias que conviven con una enfermedad rara y sin diagnóstico, son los miedos a los que se enfrentan los pacientes que están conviviendo de forma directa con el COVID. Por supuesto que coincido con vosotros en esa alarma social, pero yo vuelvo a mirar y echar esa mirada hacia atrás, ¿no? Es decir, si somos capaces de todas esas demandas que el colectivo de personas que representan a las enfermedades raras venimos ya diciéndolo décadas, un día tras día, es decir, porque son día tras día donde las familias transmiten estas necesidades, es decir, estas necesidades las personas conviven con ellas los 365 días del año y no les estamos dando respuesta. Y España tampoco ha dado respuesta en ser un país pionero en la investigación. Entonces, ahora llega esta situación y somos capaces de buscar fondos de todos los lugares para dar respuesta ante esta situación. Y como tú decías, ¿y qué ocurre con esas personas con enfermedades? ¿Qué ocurre con esas personas sin diagnóstico? Pero ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? ¿Qué es más grave? ¿Qué ocurre con aquellas personas que sí que sabemos que disponen de un tratamiento y que no se lo estamos garantizando? Es decir, ¿qué ocurre con eso? Yo también creo que el COVID nos está dejando lecciones aprendidas también muy importantes, es decir, la importancia de desarrollar la telemedicina. Yo creo que eso es clave, ¿no? Es decir, también la necesidad, ¿no?, de poder dar respuesta y generar un marco regulatorio que garantice esa dispensación del tratamiento domiciliario. Hemos sido capaces
de mejorar la accesibilidad del tratamiento. Y aquí yo felicito a los farmacéuticos, porque ha sido un colectivo cercano al paciente y sobre todo también de la farmacia hospitalaria, que se ha garantizado ese tratamiento domiciliario, algo que los pacientes también venían ya reclamando hace décadas, es decir, intentar optimizar, que el paciente no tenga que hacer esos trayectos para ir a recoger el medicamento, que se pueda garantizar esa adhesión y dar continuidad al tratamiento, garantizándolo también en el domicilio. Pues todas estas lecciones aprendidas, el COVID, por desgracia, nos está haciendo también reflexionar, y el COVID, por desgracia, nos está permitiendo a todos sensibilizar en la importancia de la investigación, porque la investigación es el futuro para las personas con COVID y es el futuro para las personas que convivimos con enfermedades raras sin diagnóstico. Podemos pensar, gracias Juan Carrión, podemos pensar, Ramón Freses, que entonces con esta experiencia de la COVID-19 en la que se está investigando tanto, tan rápidamente y con tantísimos millones de euros, ¿se va a poder invertir igualmente para las enfermedades raras? Bueno, yo creo que se ha invertido y se sigue invirtiendo mucho. Lo que pasa es que no es fácil el conseguir tratamientos en general para todas las enfermedades y mucho menos cuando la epidemiología es menor, ¿no? Para que se hagan ustedes pues una idea, ¿no? Pero y el profesor Calleja pues, y Manuel también y Juan también son conocedores de ellos, ¿no? Es decir, al final, de cada 10.000 moléculas de media que se investigan, solo una llega a ser medicamento. Y además conlleva entre 15 y 20 años el que esa moleculita llega a ser medicamento y con acceso dentro de los canales habituales, que hay veces que es incluso más, al paciente, ¿no? Pero independientemente de todo esto, yo creo que si tenemos que hacer un parangón con el COVID al final, ¿qué es lo que moviliza? Moviliza la visibilidad. Yo creo que tanto FEDER como MEWER, como todas las asociaciones de pacientes relacionadas con enfermedades raras, al final están haciendo y no tienen que cejar en el empeño, porque esa visibilidad hace presionar a las administraciones. ¿Por qué se ha movilizado dinero? Es decir, nosotros hemos seguido investigando como seguíamos investigando antes en las vacunas. ¿Qué ha ocurrido? Que ha habido mucho dinero por parte de las administraciones públicas a nivel de Estados Unidos, a nivel de Europa. Es decir, si no, nosotros no hubiéramos podido hacer ni sobre todo tan rápido. ¿Desde cuándo una investigación que lleva en vacunas unos 7 años se puede llegar a hacer en meses? Pues básicamente porque la administración ha querido colaborar con nosotros y lo que se hacía antes consecutivamente se ha hecho ahora en fases simultáneas. Ese es el secreto es la visibilidad y la presión. Yo, mientras estaban hablando, estaba pensando, y aquí Miguel Ángel Calleja yo creo que conoce mucho el tema, ¿no? En los CAR-T, ¿no? Digo, ¿por qué, Juan? ¿Por qué, Manuel, no pensamos en el modelo CAR-T a la hora de poder buscar certificaciones de hospitales en concretos para poder llevar a esas personas y centralizar pues la experiencia y cuando más expertos sean en la materia mucho mejor de cada una de estas enfermedades? Podría ser uno de los posibles sistemas. No sé qué opinas, Ángel. Bueno, yo creo que España ya ha hecho un esfuerzo en este sentido, gracias al trabajo de todos. Pues hoy en realidad nuestro sistema sanitario ya ha definido centros de referencia, los CESUR, y también en el contexto internacional las redes europeas de referencia. Pero eso, a día de hoy, todavía queda un largo camino que recorrer, porque si hemos sido capaces de agrupar ese conocimiento en estos centros de referencia para poder garantizar una mejor atención al colectivo de personas con enfermedades raras, tenemos que todavía seguir haciendo un esfuerzo de dar a conocer estos centros de referencia, primero, que ese conocimiento llegue a todos los profesionales sanitarios que tienen que aplicarlo, pero lo más importante, que se establezcan los procedimientos y los protocolos que permitan garantizar la derivación de un paciente de una comunidad a un centro de referencia de atención. Porque esos circuitos todavía hoy en España
no están definidos ni clarificados. Y esa es otra de las pendientes que tenemos, ¿no? Entonces, si somos capaces en avanzar, sobre todo en esta nueva situación, ¿no? Es decir, porque ahora más que nunca, con esta digitalización de nuestro sistema sanitario, en donde se hace todavía más importante el fortalecimiento de compartir el conocimiento entre profesionales, pues esto también es otra de las lecciones aprendidas que nos deja el COVID y que nos tiene que reforzar para mejorar la coordinación sociosanitaria y que dé respuesta a una mejor atención al colectivo de enfermedades raras. Aquí hay una cosa, el modelo alemán, supongo que el modelo alemán es el de referencia, ¿no? Que estoy viendo hoy aquí, que ahora podemos contar exactamente detalles del modelo alemán, pero ¿qué podría aportar entonces España? El gobierno, primero hay que hacer una unificación de criterios. Aquí parece que hay inequidad porque cada autonomía y dentro de la autonomía tienen sistemas diferentes que complican la unidad de acción, la unidad de criterio y la unidad de actuación. Un freno, evidentemente. Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Qué tenemos que exigir? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Y para cuándo? Calleja. Sí, yo en este sentido, y te agradezco mucho que orienten la pregunta por ahí, porque además está relacionado con lo que comentaba Ramón antes, y el modelo CAR-T a mí me ha gustado. En España tenemos la decisión del precio y financiación en el Ministerio, pero el presupuesto lo tienen las comunidades autónomas. Entonces, esto genera que cuando el Ministerio dice este medicamento se aprueba o no para este tipo de pacientes, la autonomía, la región tiene que decir, oye, sí, pero es que esto vale tanto y tengo esta otra alternativa que me vale tanto y como tengo el presupuesto tengo que poder decir algo. Sin embargo, en el modelo CAR-T, de las terapias celulares, ha habido una decisión nacional y se ha asumido por todas las comunidades autónomas. Tal cual. Es decir, hay un protocolo de tratamiento en Valtermet de las 2 terapias celulares que tenemos hasta ahora y ese protocolo no lo ha reevaluado nadie para ver si eso, el impacto económico era demasiado grande como para mi hospital o mi comunidad autónoma. Y por eso me gusta el modelo, hemos sido capaces de hacerlo. Hasta ahora, un medicamento de una enfermedad huérfana se aprobaba, tiene su IPT a nivel nacional, y ahora hay una comunidad que dice que sí y otra que dice que no. Y esto ha ocurrido. Y como en las CAR-T no ha pasado, que son también una patología de este tipo. Con lo cual, yo creo que podemos hacerlo. Se puede hacer que el protocolo, ¿qué ha hecho el Ministerio en este caso? Pues que ha consensuado con las comunidades autónomas y las sociedades científicas cómo tenía que ser ese protocolo y ha sido flexible en algunas cosas que a lo mejor si hubiera hecho su labor de otra forma, no tan consensuada, no hubiera salido el protocolo así. Pero yo creo que el procedimiento sería imitarlo. Porque luego CESUR tenemos, como decía Juan, tenemos los CESUR definidos, pero los CESUR no tienen un presupuesto adicional. Es decir, a ti te designan CESUR de una enfermedad rara y tú tienes capacidad de atracción para los pacientes de esa enfermedad, pero no tiene un presupuesto adicional ni 4 profesionales más para poder hacer esa atención. Y creo que en ese sentido, esa parte yo creo que se puede mejorar, tanto en la unificación, contando con todos para hacer el protocolo, como una financiación específica para que los CESUR tengan éxito. ¿Qué posibilidades? Yo creo que, aparte del ejemplo que ha puesto magníficamente tanto Ramón como Miguel Ángel, tenemos otro ejemplo en España magnífico que es el de la ONT, la Organización Nacional de Trasplante. Hace exactamente 5 o 6 días venía en el coche y venía oyendo la radio y fue dado como noticia de impacto el que hubiera habido la reunión de 200 profesionales sanitarios para hacer un trasplante multiorgánico de un donante a varios receptores. A mí aquello me encantó porque, aparte de que comulgamos totalmente con la filosofía de la donación de órganos, y tenemos aquí en el colegio creada la red farmacéutica de donantes de órganos, pues me pareció un modelo fantástico para poder establecer, digamos, una comparación con el tema de las enfermedades raras. Nadie en España discute que si hay un donante en Andalucía y hay un receptor en La Coruña, el órgano viaja y se pone al alcance de ese proyecto que digo que me parece fantástico, todos los medios y nadie dice nada, y en cambio para la aprobación de un medicamento, para el traslado de un paciente de una comunidad a otra, haya problemas.
Yo creo que aquí en España el problema fundamental es que se está haciendo mucha política con la sanidad, y muy poca política sanitaria. Creo que esa es la clave de todo esto. Tenemos los organismos suficientes y necesarios para corregir esto, que es el Consejo Interterritorial de Salud. Pero el Consejo Interterritorial de Salud, los acuerdos que toma no son vinculantes para las comunidades autónomas, que debería serlo, porque si esto no ocurre, y no lo estoy defendiendo, pero si esto no ocurre, los pacientes van a empezar a reclamar la centralización de la sanidad. O sea, si en España ha venido estupendamente para los ciudadanos la descentralización sanitaria, porque ha acercado la sanidad a los pacientes y ha permitido pues que haya multitud de centros sanitarios en los cuales los pacientes son perfectamente atendidos, y el modelo español ha sido un modelo que ha sido imitado por muchos países del mundo y lo defendemos como uno de los mejores modelos sanitarios, flaquea mucho en el tema de las enfermedades raras, precisamente porque falta cohesión. Y esa cohesión la tiene que dar el Consejo Interterritorial, desde el Ministerio, con acuerdos vinculantes. Y ahí está la clave. Y también en los tiempos en los que estuve en el Consejo Asesor del Ministerio de Sanidad, en el grupo de trabajo de enfermedades raras, defendí abiertamente la necesidad de un presupuesto único estatal para las enfermedades raras. Y no me quiero poner en el pellejo, o en la piel, perdón, de un gerente de un hospital que tiene que decidir si aprueba un tratamiento para un paciente con una enfermedad rara, los precios que hemos estado viendo, o decide si autoriza un quirófano nuevo. Es que a veces esa presión no la tiene que cumplir el gerente, ni el prescriptor, ni el farmacéutico del hospital, y muchísimo menos el paciente. Tiene que venir de fuerte de arriba. Y esa resolución de arriba es una mejor distribución, unas medidas tomadas desde la coherencia, desde la cohesión, y eso tiene que venir a través del Ministerio de Sanidad con el Consejo Interterritorial. Financiación específica, porque es una forma de incentivarlo también. Porque es que es verdad que tiene un valor y el precio económico es que estos tratamientos, que en la economía y el presupuesto que tú tienes en un hospital, el tener o no una o dos pacientes o tres de una de estas enfermedades te supone una variación importante. Hemos vivido durante estos años el tema de la hepatitis C. La hepatitis C no había un presupuesto adicional, pero como aquello no computaba deuda, tú los datos del hospital los dabas sin hepatitis C y con hepatitis C. Y a mí solo me evaluaban por el sin hepatitis C. O sea que en hepatitis C, entre comillas, me podía gastar lo que fuera necesario porque aquello había que arreglar. No, pues igual, exactamente. Yo con huérfano y sin huérfano. Y yo, si me valoran sin huérfano, evidentemente todo eso no va a estar encima de la mesa de si hago el quirófano o tengo que utilizar el mismo dinero por otra cosa. Bueno, vamos a ir... Hepatitis C igual a alarma social, lo que decíamos. Claro, claro. Eso está claro, que cuando la gente se ve que le va a afectar a él, reacciona rápidamente, pero estás viendo casi a ciegas que oyen, sí hay enfermedades raras, pero lo archivan en esa emoción igual a la que hacía de alguna manera referencia a Ramón. Y las emociones aquí son muy importantes, pero las ajenas nos abandonan, porque ahí hay una insolidaridad emocional absoluta de incomprensión y de desconocimiento. Si la gente se siente amenazada es cuando espabila y cuando quiere moverse. Bueno, vamos a hacer una última pregunta ya para ir concluyendo. Si quieren ustedes darle prioridad a alguno de los mensajes, sí que querría destacar, por ejemplo, a Juan Carrión, un poco qué le están diciendo los pacientes en estos tiempos del COVID, ¿cómo se sienten, aparte de todo lo que ha dicho, que no se hacen diagnósticos, que no están haciendo operaciones, que ya están más relegados todavía, lo que decíamos al principio, si íbamos por la acera, ahora estamos abandonados en el campo. ¿Cómo se sienten los pacientes ahora? Los pacientes necesitan sentirse escuchados por los responsables de la administración, necesitan soluciones a todos y cada uno de los problemas que hemos tenido la oportunidad de describir. Necesitamos que se invierta en investigación en enfermedades raras y que se prioricen, en que estas enfermedades raras sean una prioridad social y sanitaria dentro de nuestro sistema nacional de salud. Por supuesto que tenemos que consolidar un acceso precoz al diagnóstico y garantizar la equidad en el acceso a los tratamientos y medicamentos huérfanos en nuestro país. Esos son los grandes retos que nosotros tenemos que seguir
enfrentándonos día a día con toda la sociedad en general y de manera particular con los responsables de las diferentes administraciones autonómicas y nacionales. Muchísimas gracias, Juan. Ahora, Ramón, aquí hay algo que también usted ha hecho referencia a la relación afectiva y efectiva por parte también de la industria farmacéutica e innovación, que ha subrayado tanto. Tienen unos premios, ¿verdad?, de los Albert Jobel, premios afectivo-efectivo. Me gustaría que nos contara para que también se traslade a través de la webinar. Bueno, sí, esto es una historia muy bonita de contar y yo siempre, como alguno de los, como Juan o Manuel, pues a veces me han visto emocionarme cuando lo cuento, ¿no? Pero todo parte de Albert Jobel, que era una persona que tenía pues todos los gorros de la administración. Cuando ha hablado de todos los agentes sanitarios, no ha hablado de las asociaciones de pacientes. ¿Vais a contar? ¿Perdón? ¿Perdón? Continúa. Es que había alguna interrupción de la conexión, pero estamos escuchando bien. Ah, vale. Bueno, pues era resumiendo, pues todos los agentes sanitarios en uno, ¿no? Y dependiendo de qué gorro que se pusiera, pues daba su enfoque, ¿no? Y bueno, unos días antes de su muerte y tal, pues yo había desarrollado una gran amistad con él y bueno, le preguntamos si verdaderamente pensaba y quería que su legado y su obra pues tuviera continuidad y que nosotros nos ofrecíamos, lógicamente, para continuarla si él quería, ¿no? Y aquí, bueno, pues fue bastante duro emocionalmente, ¿no? Y entonces lo que nos dijo es que adelante, que confiaba en nosotros, pero que él no confiaba en las compañías, sino en las personas. Y que le gustaría que ese contrato, esa cesión de derechos e imagen y obra, que se renovara todos los años, porque solo quería que lo continuaran las personas que a día de hoy estábamos trabajando en ellas. Y bueno, eso es lo que hacemos desde hace 8 años, lo estamos haciendo así. Y básicamente en lo que consiste es intentar poner a la persona, no al paciente, a la persona en el centro, porque no tenemos que olvidarnos que somos pacientes, los que somos pacientes o los que son pacientes crónicos, como pacientes un 20%, pero que tenemos una vida durante el 80% del resto de la misma. Por lo tanto, la persona es la que tiene y su entorno a nivel social, emocional y no solo físico, la que tiene que estar. No solo para la salud de los pacientes, sino también para la vida de las personas. Y básicamente lo que pensamos es cómo podemos nosotros enriquecer este legado tan rico ya de Albert, ¿no? Y entre todos, pues los que formamos el foro, que son todos los agentes sanitarios, pues decidimos en que podría ser interesante el desarrollar un modelo de aplicación humanístico, de humanización, y le llamamos el modelo afectivo-efectivo, y básicamente, pues bueno, pues está desarrollado en base, como he dicho, a 4 pilares, 10 palancas movilizadoras que implican a todos los agentes sanitarios de una u otra forma con diferentes actividades y acciones. Y a partir de ahí, pues bueno, pues hemos desarrollado el foro a través del modelo, alrededor del modelo, y muchos de los que estamos aquí hoy en día, pues participamos año tras año consecutivamente en el desarrollo del mismo con contenidos. Y lógicamente de lo que se trata también es de premiar aquellas organizaciones, aquellas personas, aquellos profesionales, pues que se preocupan y desarrollan proyectos alrededor del modelo afectivo-efectivo, porque como he dicho antes, lo afectivo es efectivo y además multiplica la efectividad. Y además es que hay evidencia científica, que es uno de nuestros pilares, en que la afectividad es efectiva. Y me lo han oído comentar alguno de ellos, pero para usted o para ti, si me lo permites, para tu información, pues hablando con un genetista de mucha categoría en nuestro país, que es Ángel Garracedo, en Galicia, me dijo que es que había bastante... La afectividad era efectiva y lo que hace es que desarrolla un ensayo en el que separa a un grupo de ratas en 2 grupos. Unas que siguen con la madre y las dejan en el entorno del cariño, del afecto, y a las otras pues se les separa. Y lo que se ve a lo largo de los años es que las que están en contacto con el afecto, con el cariño, desarrollan menos enfermedades y viven más y tienen menos infecciones que las otras. Y cuando se hace
un análisis genético de cuál es la diferencia, se ve que es que aquellas que están en contacto con la madre, con el cariño, con el afecto, tienen los genes metilados, es decir, que el grupo metilo nos defiende frente a las agresiones externas de las enfermedades. Es decir, que cuando nos damos un abrazo, nos damos un beso o algo más, que le preguntaba yo si metila más una cosa que otra y me dijo que no, pues nos estamos metilando y protegiendo de los entornos. Gracias, Ramón. Pues ya como Miguel Ángel, ya por terminar, y ya hablamos con Manuel. Sí, pues yo por mi parte simplemente comparto con los compañeros que hay que priorizar la inversión en investigación. El modelo que no ha pasado con el COVID sin que tenga toda esta repercusión negativa podría ser un modelo a seguir en la rapidez de la investigación, porque como decía Ramón, las autoridades han facilitado esa investigación. Aparte de haber dinero, ha habido procesos que eran, en otros casos han sido más lentos, en este caso sí hemos conseguido que sean rápidos. Creo que tenemos que mejorar el acceso a los medicamentos huérfanos, no solo aquellos que tenemos comercializados y financiados en España, los que están evidentemente con equidad, pero los que no están, también que contemos con la farmacia comunitaria y los servicios de farmacia hospitalarios para que sean importados como medicamentos extranjeros. O sea, si solo tenemos el 50%, el otro 50%, si son útiles y buenos para los pacientes, se pueden importar y se pueden financiar. Y yo pediría un presupuesto independiente, el fondo MH, fondo de enfermedades raras, el fondo como queramos llamarle, de forma que no tengamos que elegir entre si tratamos a un paciente o se hace esa urgencia nueva o ese quirófano necesario. Yo te copio del fondo de MH. Plan periodístico me quedo con el titular de fondo de MH, de lo que ha dicho. Yo si me permitís, yo estoy totalmente de acuerdo con vosotros y básicamente lo habéis comentado, nosotros tenemos dos problemas a día de hoy para la investigación y el acceso. Uno es, lógicamente, la inversión. Nosotros aquí, y lo que dedica nuestro país a sanidad. Pensemos, y creo que lo ha comentado de una forma u otra Miguel Ángel, España dedica solo un 6% del PIB a sanidad, cuando la media en Europa es del 11%. O si hablamos de Estados Unidos es el 17%, pero por otros motivos, ¿no? Y simplemente un puntito, que esperemos que en los nuevos presupuestos generales del Estado se tenga en cuenta, solamente un puntito de PIB son 10.000 millones. Con 10.000 millones tenemos para, bueno, hacer maravillas. Y luego la siguiente es la burocracia, que también se ha comentado. La burocracia aquí en España hace que el retraso al acceso de la innovación, bueno, no solo el retraso, es que hay veces es que no hay ni acceso a la innovación, sea verdaderamente una lacra y un drama. Estamos hablando que tenemos un proceso de un modelo de acceso. 4 barreras. La primera es al final todo el tema de los ensayos clínicos, la aprobación clínica del fármaco, pero luego tenemos una segunda barrera que es la relevancia clínica y en las enfermedades raras todas tienen una gran relevancia clínica para tener financiación y reembolso. Y hablamos de una tercera incluso, que es que incluye al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Industria y al Ministerio de Economía. Y ahora también al Ministerio de Asuntos Sociales, que puede ser una ventaja. Pero es que luego, después de eso, vienen las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas vuelven a evaluar lo que ha hecho la Agencia Española, lo que ha hecho la FDA, lo que ha hecho la EMA. Y luego, como decía Miguel Ángel, los hospitales vuelven a evaluar otra vez. Es decir, la equidad, al final, con este todo proceso, hace, como se ha comentado, que, por ejemplo, os puedo poner un ejemplo recientemente de esta semana en Asturias, que va a haber un fármaco que los asturianos no lo van a tener porque al final, pues la autoridad ha dicho que para ellos, pues mejor, pues van a quedarse con un fármaco de hace 20 años. Y con esto ya me callo. Vale. Pues... Yo que iba a decir lo que decía al principio, hay que coordinar la investigación. No, estamos hablando de que posiblemente ningún investigador vaya a ganar un premio Nobel por descubrir un tratamiento con una enfermedad rara, con lo cual lo lógico es que no haya ese prurito de conservar en secreto las líneas de investigación, sino de compartir esa información, coordinar la investigación y compartir la información, y sobre todo así ganaremos y seremos un poco más eficientes en todo lo que estamos haciendo. Porque al fin y al cabo se trata de vidas de personas y tenemos que ser eficientes porque, como decía antes Juan, no se trata de curar a nadie, sino de dar más calidad de vida. Y esa calidad de vida cada uno sabe cómo la tiene que digamos, necesitar, porque hay pacientes de los cuales dependen otros pacientes,
hay pacientes que son niños, que la calidad de vida en un niño pues, es fundamental y todo eso se consigue, como también se ha dicho, si disminuimos la burocracia, si creamos este fondo NH que ha comentado Miguel Ángel, y si estamos coordinados en el campo de la enfermedad. Pues tengo un agradecimiento por parte de Natividad López Langa. Muchas gracias a todos los ponentes, muy interesantes las aportaciones, como siempre. Además, creo que entre ustedes ya se conocen, Sí, ¿no? conocemos a Nati. Desde la Fundación IEMAN, PIC de España, agradecemos a todos los participantes la interesante mesa de debate virtual. Esto desde el chat. Pues por mi parte, agradecer la presencia a todos y al presidente don Manuel, a Miguel Ángel, a Juan Carrión, a Ramón Freixes, a Bernardo y a Lucía, a todos los que nos han visto, por invitarme una vez más para estar con vosotros. Yo soy familiar de paciente con enfermedad rara de hace muchísimo tiempo, en una época en la que no había nada, y tuvimos que investigar con pizarras de plástico en nuestras manos para poder comunicar con una persona que perdía la vida. Las enfermedades raras no les afecta solamente al individuo, le afecta a la comunidad. Y nosotros, que somos enfermedades raras, somos comunidad y queremos nuestros derechos. Gracias a todos, buen día y nos vemos pronto. Gracias, Miguel. Gracias. Enhorabuena. Hola.